Vamos a hablar sobre este teorema aquí, el teorema de Cauchy. Bien, que nos dice bajo qué condiciones una integral de contorno va a ser siempre cero. Entonces no tenemos que hacer ningún procedimiento como la integral de línea que vimos el martes. Bien, revisaron un poco el ejercicio que les mostré. Sí, profe, yo lo mismo. Lo mismo, excepto en el punto C, en el ítem C, porque ahí dice que, es decir, veamos cuáles son los caminos que se siguen para hacer esa integral, ¿no? Una observación aquí sobre ese ejercicio para los que no han mirado, mientras llegan los demás. Permítanme aquí dibujar el plano cartesiano. Entonces, la integral de línea, bueno, la integral de variable compleja de la función z cuadrado más 3z. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, entre las primeras cosas, es encontrar la parte real imaginaria de esa función, ¿no? Que recuerden que es esta integral de z cuadrado más 3z por dz en un contorno C. Entonces tenemos varias opciones para este contorno. Entonces fíjense, los puntos son z igual a 2, este punto está aquí sobre el eje real, supongamos que este es 2. Estoy grabando, ¿no? El otro punto es z igual a 2i. Estoy dando el ejercicio 2. Y por aquí colocar un punto alternativo, que es el punto 2 más 2i. Bien. Entonces en el ítem A dice que el camino va de 2 a 2 más 2i y de 2 más 2i a 2i. Entonces el camino es este que está aquí. Entonces son segmentos, este por ejemplo vertical. Entonces en este caso varía solo y, la parte imaginaria de los números que están en este segmento, y la parte real es constante. Y en este otro segmento varía la parte real y la parte imaginaria es constante igual a 2, ¿no? Entonces el primer camino, en el ítem A del ejercicio, me refiero a este. La línea, bueno, de hecho, el camino que dibujé ahí corresponde al ítem B. Corresponde al ítem B. Y el otro dice que una línea recta que va desde 2 a 2i. Entonces, el otro camino es parametrizar esta recta, ¿no? De 2 a 2i. Entonces va de aquí a acá. Y ese es el segundo camino, al que se refieren en el ítem B. Y el tercer camino, fíjense cómo se expresa en el ítem C. Dice, el círculo de módulo 2, perdón, de radio 2, porque decir que el módulo de z es igual a 2, esto representa un círculo, ¿no? Ya lo vimos. Esto representa un círculo de radio 2. Y dice que nos acerquemos sobre el círculo desde el punto 2 a 2i, en el sentido antihorario. Veamos a qué es que se refiere con eso. Entonces borremos estos caminos que ya son de los ítems anteriores. Y dibujemos aquí una circunferencia pues de radio 2. Digamos que esa. Bien. Entonces el camino que se refiere en el ítem C
es el que comienza aquí, pues en el punto 2 y va hasta 2i. Bien. Entonces, en este caso tenemos que parametrizar, ya no solamente, ya sabemos parametrizar segmentos verticales, horizontales, rectas. Entonces tendríamos que parametrizar esta parte de la curva circular, ¿no? ¿Cómo se parametriza eso? Sería ahí la pregunta. Entonces tenemos dos formas en ese caso. Una forma típica es decir, pues, que como esos puntos están sobre esta circunferencia radio 2, la coordenada x va a ser siempre x, que depende de t, o de teta, si quieren, en este caso, para representar un ángulo, va a ser igual a 2 coseno de teta. Esto se parece mucho a las coordenadas polares. Bien, x se representa siempre con la función coseno de teta. ¿Y por qué este 2? Porque estamos en un círculo de radio 2. Y la coordenada y, o la parte imaginaria de esos números complejos que están sobre esa circunferencia, va a ser yt igual a 2 por seno de teta, b de seno de t. Esta sería la parametrización de ese segmento, perdón, de ese arco aquí de circunferencia. Ahora, miren que estamos parametrizando desde 2 a 2i. Este es este arco que está en el primer cuadrante. Entonces, para abarcar ese arco, teta tendrá que variar. ¿De dónde a dónde creen ustedes? Perdón, t. De 0 a pi medios. Exacto, de 0 a pi medios. Es decir, de 0 a 90 grados. Entonces ahí tendría la parametrización. Bien. Y aquí tendríamos, bueno, para hacer esta integral, la hacemos en la forma integral de línea, ¿no? Entonces primero tendríamos que escribir, recuerden la fórmula que obtuvimos en la clase anterior, la integral de una función de variable compleja se transforma en una integral de línea, en las integrales de su parte real e imaginaria. Entonces es igual a la integral de línea de u por dx, ¿no? Tendríamos que hallar el u de aquí, de esta función z cuadrado más 3z, menos b por dy, más y veces, así veces la integral de línea de b por dx. ¿Es b o es u? Bueno, no importa, b, no importa el orden aquí, es b por dx, más u por dy. Entonces tendría que aplicar esta fórmula ya, en la que se hace la integral de línea sobre las partes real e imaginaria de la función. Bien. Entonces recordemos que este diferencial de y este diferencial de x se sustituyen por el diferencial de t. Bien. En este caso, miren, ¿cuánto es la derivada de x con respecto a t? Menos 2 seno de t. Menos 2 seno de t. Por lo tanto, la derivada de x el de x es igual a menos 2. Bien, menos 2 seno de t por dt, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, cuando hagan la sustitución pertinente, todo este de x que está aquí se sustituye por menos 2 seno de t por dt. Bien, entonces van a empezar a aparecer por integrales de seno por coseno. Se vuelve un poco complicado, pero también se puede resolver. Son integrales que ya sabemos hacer de otros cursos. Y por las mismas razones, la derivada de y con respecto a t, pues sería la derivada de seno, que es coseno, ¿no? Entonces sería 2 coseno de t por dt. Bien. Y con esto y sustituyendo aquí en esta fórmula ya pueden resolver esa integral.
Esa sería la observación sobre ese punto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Y profe, como esas integrales dan súper largas porque son solo de trigonométrica, entonces ahí igual toca hacerlas. O sea, pues porque en mi caso yo lo hice en la calculadora porque salía súper largo. Por ejemplo, no habían integrales que fueran las mismas cuando tenía i, cuando no tenía la i. Entonces salen cuatro integrales, o sea, toca integrar las cuatro. Entonces, no sé si, o sea, toca hacerlas a mano todas o si tenemos la opción en la calculadora podemos simplificar ahí pasos. Sí, puedes implicar pasos. Pero en un examen sí sería preferible hacer las cuentas porque un examen es, además de que no es un ejercicio tan largo así, ¿no? Se procura que sean preguntas cortas, entonces ahí sí se hacen todos los pasos, pero no va Vale, a ser tan como este. Como usted vio en el examen, ¿no? Que eran preguntas cortas, o sí, no. profe. O si era una pregunta larga era porque ya usted hacía tiempo que la tuvieron que haber visto. Por ejemplo, en el examen, ¿qué función le apareció a usted para encontrar la parte real e imaginaria? ¿De Creo acuerdo? seno de z, seno de z. Sí. Miren, seno de Z, esa ya estaba más que cantado. Vamos a ver si esto está por aquí. Miren, vea, aquí en esta sección, aquí están todas, no saqué nada. Seno de Z, miren. Como nosotros hemos venido haciendo estos ejercicios, ¿no? Eso es lo que se sugiere. Entonces esperaba pues que ustedes llegaran y hicieran eso en un minuto, ¿no? Porque ya lo tenían hecho por ahí. Bueno, en fin, para resumir, Profe, ¿y eso es válido en un examen? ¿cómo? ¿Y eso es válido en un examen? ¿Podemos sacar las respuestas de los ejercicios que hemos hecho antes? ¿O puedes adelantar bastante de ahí? Pues si lo han hecho ya, tú puedes mirar igual, ¿no? Pues ese fue el chance que tuvieron esta vez, ¿no? No sé si ustedes han dado cuenta que esas preguntas ya están, si ustedes han trabajado eso, ya lo tenían ahí. Bueno, entonces sigamos aquí hablando sobre estas integrales. Ahora, es verdad que aquí aparecen muchas integrales complicadas, ¿no? O no complicadas, pero sí un proceso largo. Por el hecho de que este diferencial de x queda así, como menos 2 seno de t por dt. Entonces eso agranda las cuentas. Entonces tenemos otra forma de hacer una integral de este tipo. Si quieren, hagamos un ejemplo, un ejercicio equivalente, pero no la que está no el mismo que está en el taller, sino, por ejemplo, la integral de z, solamente la integral de z, z de z. Pero con la técnica que lo voy a hacer, no importa que esté z o z a la n. Bien, ya veremos por qué. Entonces, hagamos esta integral sencilla, desde 2 a 2i. Bien, pero no siguiendo esta idea de aquí, que corresponde a una parametrización como las que se hicieron ayer, pero que es ineficiente en ese sentido, que salen muchas cuentas. Entonces usemos otro resultado que ya conocemos para parametrizar ese segmento de ese arco de circunferencia ahí. Recuerden que t es un parámetro, puedo usar t o teta. Voy a usar teta para referirme a un ángulo, para que se haga más evidente que es un ángulo ahí ese parámetro. Entonces nosotros vimos que los números complejos se pueden representar también así, en la fórmula, en la forma de Euler, como r por e a la i teta, ¿cierto? Cualquier número complejo se puede representar así, donde r pues es su módulo y teta pues es ese ángulo, el argumento. Entonces en este caso cualquier número complejo que esté en este arco de circunferencia pues va a tener módulo 2. Bien, es claro eso porque la distancia de un punto que está aquí sobre esa circunferencia, la distancia del origen siempre va a ser 2, ¿no? Entonces el módulo de ese número
va a ser, de todos esos números de ahí va a ser 2. Entonces puedo decir que se pueden representar de la forma 2 e a la i teta. Bien. Cualquier número z que esté aquí. Y teta, ¿de dónde va a variar? Teta también continúa variando de pi medios hasta 0, ¿no? O de 0 a pi medios, pues. De 0 a pi medios. Porque noten que en el fondo nosotros sabemos que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Toda la final prácticamente estamos escribiendo la misma parametrización anterior, ¿no? Si nosotros abrimos las cuentas, la parte real de esta función va a ser 2 coseno de teta y la parte imaginaria va a ser 2 seno de teta, que fue exactamente la parametrización anterior. Entonces no estamos haciendo nada así sustancialmente diferente. Pero vamos a ver que esta integral la podemos evadir digamos, esa fórmula aquí complicada, porque podemos hacer como una especie de integral por cambio de variable, ¿no? Entonces lo que se hace es lo siguiente, que en el fondo una integral de línea. Entonces, esta integral de z en esta curva, está aquí resaltada, se puede escribir como, o va a ser igual a una integral desde 0 a pi medios de z, pero z es 2 e a la i teta. Entonces voy a colocar aquí 2 e a la i teta por dz. Entonces necesitamos saber cómo es este diferencial en términos de teta. Bien, entonces ¿qué pasa? Si z es igual a 2 e a la i teta, ¿cuánto es la derivada de z con respecto a teta? Entonces nosotros tenemos una propiedad que la derivada de la exponencial es ella misma. Y esa propiedad es válida también para la exponencial compleja. De hecho, en este caso, si miramos esta exponencial que está aquí, noten que teta es un número real. Entonces lo podemos ver como una función de variable real, pero que da valores complejos. Entonces, en el fondo, esta exponencial se comporta igual que o estamos trabajando con una exponencial, la exponencial de siempre. Simplemente que aquí la constante no es un 2, ni un 3, ni un número real, sino la i. Entonces, la derivada exponencial es ella misma. Entonces, queda el 2 por e a la i teta por la derivada interna, ¿no? Cuando uno deriva, usa regla de la cadena. ¿Cuánto es la derivada interna aquí con respecto a teta? Y Entonces queda un i por aquí, bien. Por lo tanto, este de teta que está aquí dividiendo lo puedo pasar allá a multiplicar y concluyo pues que es una mnemotecnia, ¿no? Es decir, que este de teta pasa a multiplicar, ¿no? Entonces concluyo que de z es igual a 2i por e a la i teta de teta. Entonces puedo colocar eso aquí ya. De z lo sustituyo por 2i e a la i teta por de teta. Bien. Por lo tanto, este 2 por este 2i me da 4i, que es una constante y sale la integral, pues queda un 4i. Y como tengo dos exponenciales multiplicándose, se suman los exponentes, ¿no? Pues quedaría e a la i teta por e a la i teta me quedaría e a la 2i teta, sumando los exponentes. Por de teta. Y estoy integrando, miren que estoy integrando, esta es la integral normal con respecto a teta. Teta es un número real, bien, que se mueve entre 0 y pi medios. Entonces, ¿cuánto va a dar esta integral?
La integral de exponencial es la más fácil de hacer, ¿no? Y la más fácil de derivar también. Entonces, la integral de exponencial es ella misma sobre la derivada interna. Entonces sería e a la i a la 2i teta sobre la derivada interna que es 2i. Bien. Y esto lo evalúo conforme dice el teorema fundamental del cálculo del segundo, entre pi medios, acá en el extremo superior, y 0. Bien. Entonces aquí puedo simplificar, de hecho, este i cancela con este i aquí. El 2 también se simplifica, queda un 4 y 2 es 2. Y entonces queda así. Permítanme borro y digo ya. Queda de esta forma. Bien. Entonces, evaluando pues en pi medio y en 0 me queda e a la, perdón, 2 por e a la 2i por teta. Como teta es pi medios y acá hay un 2, ese 2 se cancela con este y me queda e a la i por pi. Bien, cuando evalúo en pi medio aquí, cuando coloco teta siendo igual a pi medios, menos 2 por, cuando evalúo en 0, pues sería 2i por 0, que es 0. Bien, a la final eso cuánto da, pues recordemos que e a la i por pi es lo mismo que tener coseno de pi, ¿no? Nuevamente aquí usando fórmula de Euler, coseno de pi más i seno de pi. Quedaría así, menos 2 por e a la 0, e a la 0 es 1, 2 por 1, 2. Y recordemos que coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Entonces por aquí esto me da menos 1, esto aquí es 0. Por lo tanto, 2 por menos 1, el 2 está distribuyendo en este paréntesis. 2 por menos 1 me da menos 2, con este menos 2 da menos 4. Entonces concluimos que esa integral es igual a menos 4. Entonces por este camino, mucho más sencillo, ¿no? Parametrizando así los puntos z. ¿Está claro? ¿Quedó claro ese proceso ahí? Profe, el último pedacito no entendí ahí bien, estaba acá cuando recién hizo el cambio de reemplazo valor en la integral. Después no lo alcancé a escuchar bien porque me trabé acá, profe. Aquí aquí, en este Sí, paso sí, aquí, señor. Aquí simplemente sustituyó acá, reemplazó los valores y después, ¿qué fue lo que dijo, profe? Es que no lo escuché. que este e a la ip, a la ip es lo mismo que coseno de pi más i seno de pi, esto que está entre paréntesis, por la fórmula de Euler, estoy hablando de esta fórmula, ¿no? Que ya la hemos estudiado, e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Entonces en este caso lo hice con teta siendo igual a pi. Esto. Eso es lo que hice para calcular a la i por pi. Bien. Y lo otro que hice fue que coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Y como este 2 está distribuyendo, pues me daría un menos, saldría un menos 2 de este primer. De todo esto sale un menos 2. Con este menos 2 da menos 4. La integral. Bien. Ah, listo, Entonces, profe. Gracias. bueno, entonces tenemos esa forma para calcular integrales de variable compleja en el caso en que los contornos sean, el contorno sea circular. Bien. Bueno, entonces, esa observación con respecto al ejercicio 2. Bien. Entonces, ahorita vamos a estudiar un teorema interesante. Veamos aquí qué refiere este. Es el teorema 4.1. Bien. El teorema establece que si tenemos una función analítica, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que su derivada exista.
Ya tenemos herramientas para verificar esta hipótesis. Por ejemplo, la ecuación de Cauchy-Riemann. Encontramos su parte real e imaginaria, verificamos esas ecuaciones. Si se cumple, pues la función analítica. Y además de eso, dice que si la derivada de la función es continua, en todos los puntos, en el interior de una curva cerrada simple C, entonces este integral va a ser cero. Entonces aquí aparece un concepto que no hemos estudiado. ¿Qué quiere decir esto de curva cerrada simple? Bien. Entonces veamos a qué refieren con eso. Una curva cerrada simple. Entonces, primero, que sea cerrada, quiere decir que el punto inicial y final de la curva son el mismo. Bien. Es decir, que curvas cerradas como esta. Bueno, puede tener cualquier forma, pero regresa aquí al punto de donde salió. Bien. Entonces, una curva cerrada, pues, encierra una región en el plano, hasta que queda aquí. Encierra una región. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que sea una curva simple? Entonces, simple quiere decir que la curva no se autointercepta. Bien, que es cerrada, pero que no ocurre esto, por ejemplo. Que viene así y después acá. Entonces, aquí se autointerceptó nuestra buena curva en este punto. Bien. Otro caso podría ser este. Entonces, eso no puede ocurrir. Viene aquí, toca y luego cierra. Esta es cerrada, pero no es simple porque se autointerceptó. Bien. Y este concepto de simple tiene esas dos connotaciones. Que no se autointercepta. Y además de eso, que es una curva suave. Suave, ¿qué quiere decir? Que no tiene picos así. Por ejemplo. Esta es cerrada. No se autointercepta. Se comporta bien, pero miren estos picos que tiene aquí. Bien. Tiene puntas ahí. Entonces, en este caso, si esta curva la podemos parametrizar, digamos que tiene una parametrización alfa de t, entonces la derivada en esos puntos, alfa prima de t, no existiría. Bien. De hecho, así lo expresan de forma rigurosa, no en este libro, pero en otros sí. Que la derivada en todo punto donde daría el parámetro de la curva existe, ¿no? Entonces no pueden. Recuerden que una función es diferenciable si en su gráfica ya tiene estos picos. La primera función que nosotros conocemos que no es diferenciable, creo que ustedes tuvieron que haberlo visto en cálculo diferencial, es esta función valor absoluto, ¿no? La función valor absoluto de x. La derivada de esa función no existe. Aquí en cero. Porque la gráfica del valor absoluto es así. Y es fácil verificarlo usando la definición de derivada con límite, ¿no? Que ahí no existen. Y esa idea se transfiere pues, a cualquier curva. Entonces, eso es lo que tenemos. Curva cerrada, simple. Entonces, no se autointercepta ni tiene picos. Y entonces, una curva cerrada simple perfectamente pues es un círculo. Este es un círculo, mire, no se autointercepta, no tiene picos, bien comportado. Bien, esa es la típica curva cerrada simple. Bien. O cualquier otra curva suave, ¿no? Por ejemplo, elipses, también sirven elipses. Esta es una curva cerrada simple. Bueno, cualquier otra que hagamos a mano, que sea suave y que no autointercepte. Esa también. Entonces vamos de ahora en adelante a interesarnos en las integrales en las que la curva cerrada simple. Ya sabemos hacer integrales cuando la curva no es cerrada, ¿no? Por ejemplo,
En los ejercicios anteriores hicimos integrales, de hecho, en curvas que no son simples, no son suaves. Por ejemplo, hicimos una integral en una curva así, tenía este pico aquí, y simplemente parametrizamos por tramo, ¿no? Y ahorita nos vamos a interesar en integrales sobre curvas cerradas. Entonces, ¿qué pasa con una integral de esas? Si la curva es cerrada, quiere decir que el punto inicial y final es el mismo. Entonces, y volvemos a la notación inicial, cuando definí la integral, es como integrar desde z1 hasta el mismo z1, porque lo estoy uniendo con un círculo, por ejemplo, el mismo punto. Integrar una función de z1 a z1 de f de z de z. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, uno va a pensar que esta integral siempre va a que, si con la integral de variable real, si yo integro de a hasta a una función normal de las de cálculo integral de variable real, ¿cuánto da esta integral? Donde da un número real, ¿no? F es una función de variable real. Siempre esta integral, ¿cuánto va a dar? 0. 0, ¿no? Exacto, porque si pensamos en la definición de la integral definida como un área bajo la curva, si integro de 0 a 0, pues no genero ningún área. Entonces esa integral siempre va a dar 0. Pero resulta que aquí en variable compleja, pues para que esto dé 0, se tienen que imponer algunas condiciones sobre la función f. De hecho, vamos a ver una función, cuando la integro en una curva cerrada, el valor no es 0 de la integral. Entonces, en variable compleja ese comportamiento así que ocurre aquí en cálculo integral no se tiene. Se tiene, pero al costo de que esta función f satisfaga ciertas condiciones. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Que dice el teorema 4.1. Entonces, pensemos aquí en esta curva cerrada simple que une el punto Z1, digamos que Z1 está por aquí, con el mismo, ¿no? Voy a hacer la integral sobre esta curva. Entonces, fíjense que una curva cerrada simple define, sin lugar a dudas, si ustedes piensan que por acá está el plano complejo, pues, esto me define una región aquí en el plano complejo. Miren, que hay muchos números complejos. Entonces, el teorema que dice que nuestra función f tiene que ser analítica y que la derivada f' de z tiene que ser continua para todo punto que esté aquí. Es decir, primero que todo, mi función no puede tener polos, ninguna singularidad dentro de esta región. Bien, en el fondo eso se va a traducir, esa condición que imponen aquí en el teorema, que la función sea analítica y que la derivada sea continua en todos los puntos en el interior de la curva cerrada simple. Esta hipótesis se traduce a la final en que la función no tenga polos ni singularidades esenciales dentro de la región que encierra la curva C. Si no hay ningún polo, ninguna singularidad esencial, entonces en esas condiciones esa integral va a ser 0. Bien. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, pensemos en un caso concreto. Pensemos la función, integrar la función 1 sobre z menos 1, ¿cierto? De z. Entonces esta función tiene un polo en z igual a 1, ¿no? Entonces dibujamos aquí el plano complejo. No he definido todavía qué contorno usar. Coloquemos aquí z igual a 1 sobre z menos 3 mejor. Z menos 3. Entonces el 3, que es el polo de esa función, supongamos que está aquí, en el plano, en el eje real, ¿no? El plano complejo. Entonces, si yo integro sobre la curva C, pero voy a escoger C como siendo una curva cerrada simple, aquí,
una circunferencia central en el origen de radio 1. Bien. ¿Cuánto va a dar esa integral? ¿Cuánto creen ustedes que va a dar? ¿Va a dar 0 o no? Sí, va a dar 0 porque la función está, tiene una singularidad es por fuera del área que se escogió. Exactamente, muy bien. Entonces, en este caso, la función, aquí en la región que me define la curva cerrada simple, aquí en esta región, la función 1 sobre z menos 3 no tiene ningún problema. No tiene singularidad, no tiene ningún polo. Entonces ya es bien comportada. Aquí la podemos derivar y evaluarla, o sea, puedo calcular la derivada de esta función y evaluarla en cualquier punto que esté aquí, en este disco de radio 1, centrado en el origen. Entonces, en este caso, en esta curva C1, llamémosle C1 aquí, la integral va a dar 0. Bien, ahí va a dar 0. Pero si yo cambio el contorno de integración y lo coloco, digamos, centrado en este punto, centrado exactamente en la singularidad o abarcándola, pues, ya vemos esta curva C2. Entonces aquí ya no podemos decir que eso da 0. Entonces, si yo hago la integral de la función sobre la curva C2, que es una curva cerrada simple también, claro, aquí ya no podemos decir que da 0. Entonces no sabemos cuánto da. Bien, aquí cuánto daría no sabemos. Tendríamos que estudiar otros teoremas que veremos más adelante para encontrar esta integral. Bien, sobre regiones que contienen singularidades de nuestra función. Listo, entonces eso es lo que establece el teorema de Cauchy, este teorema 4.1, esencialmente. Entonces dice que si la curva cerrada simple, mi función no tiene problemas dentro de esa región que define C, la integral es 0. Entonces tenemos ese comportamiento semejante al caso de cálculo integral. Bien. Ahora, este teorema, ¿cómo se prueba? Esto tiene que ver mucho con el teorema de Green. Bien. Teorema de Green que ustedes estudiaron en cálculo multivariable. Yo voy a comentarlo aquí. La idea es que el teorema de Green relaciona integrales de líneas con integrales dobles. ¿Bien? Entonces relaciona, por ejemplo, si la curva cerrada simple, esta curva C define una región que vamos a llamarle A. Entonces, si esta es la integral de línea, convertimos esto en una integral doble sobre la región A, pero de las derivadas parciales de la parte Q y P. Entonces, en este caso tendríamos que ver cuál es la parte, cuál sería la parte P y Q, pero en la función cuando integro f de z. Es decir, usar esa fórmula que yo di al inicio cuando estaba haciendo el primer ejercicio. Y usar el teorema de Green y también las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque a la final, esta fórmula que yo me refiero. ¿Bien? Y en cada una de estas dos integrales, noto que si aplico el teorema de Green y uso las ecuaciones de Cauchy-Riemann, cuando aplique Green, me va a quedar